Buenas, queridos chicos, queridas chicas, nos volvemos a encontrar. Espero que estén bien y que la semana de repaso les haya servido para encontrar la carpeta nuevamente y repasar esos contenidos que vimos la primera mitad del año. Como decimos en economía, todo lo que ya dimos nos va a servir de base para lo que arranquemos en esta segunda mitad, así que está bueno que hayamos hecho ese repaso y ya que estamos, si algo no había quedado claro o había quedado alguna duda, tener la oportunidad de ponerlo en común. Bien, nosotros hasta antes de las vacaciones habíamos llegado a dar variables macroeconómicas y lo que nos toca ahora es descubrir cuáles son las variables microeconómicas. Para eso la definición que nosotros habíamos dado a principio de año nos daba pistas de que la microeconomía estudia el comportamiento de los agentes económicos. Pero ¿cuáles eran esos agentes económicos? Habíamos visto un circuito económico simple en donde intervenían por un lado las familias, por otro lado las empresas y en tercer lugar el Estado. Y en su momento, cuando explicamos un poquito más cómo funcionaba ese circuito económico, decíamos que había flujos bilaterales en esos casos, en donde por un lado estaba la transición o el traspaso de bienes y servicios y por otro lado el flujo monetario, el de efectivo o dinero. Y cada uno de esos agentes se vinculaba con los otros a partir de estos dos intercambios. Bien, nosotros vamos a estudiar ahora justamente cómo se comportan o qué es lo que motiva el comportamiento de estos agentes económicos. Por otro lado, también retomamos la definición de economía. ¿Se acuerdan que cuando nosotros tuvimos que definirla dijimos que era una ciencia social y que era social porque estudiaba justamente el comportamiento de las personas? Bien, ese comportamiento de las personas está motivado por una necesidad y esa necesidad es maximizar el beneficio en el rol en el que estoy jugando, como empresa, como familia, en el caso del Estado también. Entonces, cuando nosotros tengamos que ahora empezar a descubrir qué es lo que motiva ese comportamiento, en definitiva vamos a entender que es la maximización de ese beneficio o la satisfacción de una necesidad. Y también habíamos dicho que estas necesidades que tienen los distintos agentes son ilimitadas. En cambio, los bienes que tenemos para poder satisfacerlas no son ilimitados, sino que tienen una cantidad, un límite. Entonces, la microeconomía lo que va a estudiar es la manera más eficiente de distribuir estos bienes para satisfacer la mayor cantidad de necesidades y que el circuito económico en su conjunto sea lo más eficiente posible. Por eso es necesario estudiar, en definitiva, las decisiones que van motivando a los distintos agentes a satisfacer estas necesidades de la manera más eficiente posible en un circuito en donde intervienen todos. En primer lugar, lo que vamos a ir haciendo es estudiando el circuito como si no existiese el Estado. ¿Qué quiere decir esto? La interrelación entre las familias y las empresas. Bien, ya hablando de variables microeconómicas, vamos a encontrar la demanda por un lado y la oferta por el otro. Y por eso simplificamos el circuito y dejamos solamente dos agentes, las familias y las empresas. Cuando nosotros hablamos de la demanda, vamos a estar haciendo referencia a lo que consumen las personas. ¿En dónde? En su rol de familia. Cuando hablamos de la oferta, en cambio, vamos a estar haciendo referencia a lo que ofrecen los otros agentes económicos que vendrían a ser las empresas. Entonces, sabemos ya que las variables microeconómicas o dos variables microeconómicas para analizar el comportamiento de la economía son la oferta y la demanda. ¿Cómo juegan estas variables o qué es lo que tenemos que saber de ellas? Nosotros vamos a medirlas en términos de precio y cantidad. Es decir, que lo que elegimos para estudiarlas o estudiar su comportamiento van a ser las cantidades que se ofrecen y que se demandan de ciertos bienes y servicios a los distintos precios en los que los podemos encontrar en el mercado. Y le vamos a llamar mercado a este lugar implícito en donde conjugan estos dos agentes, es decir, en donde se mueven tanto las familias como las empresas. Para poder hacer este análisis, solamente teniendo en cuenta el precio y la cantidad y saber cómo se comportan la oferta y la demanda en relación a ellas, lo que vamos a tener que considerar es que hay un montón de otras variables económicas que permanecen estables o que no se alteran.
como por ejemplo el ingreso de las personas, la tecnología, digamos, distintas variables que si se modificaran, obviamente afectarían la manera en que la oferta y la demanda se comportan. Vamos a arrancar con la demanda. Dijimos que la demanda respondía al comportamiento de las familias. Si yo soy un consumidor y deseo adquirir algo, un bien, un servicio para satisfacer una necesidad, probablemente esté dispuesta a comprarlo cuanto más económico sea o cuanto más barato me salga. Y esto hace que cuando tenemos que dibujar o representar la demanda de alguna forma, la relación entre el precio y la cantidad, que son las variables que elegimos para definirlas, sea inversa. ¿Qué quiere decir? Que si el precio sube, yo voy a querer consumir menos cantidad de ese bien. Ahora, si nosotros nos paramos del otro lado y analizamos la postura del oferente, o sea, del que ofrece, del que produce, es decir, del agente económico, empresas, va a ser al revés. ¿Por qué? Porque cuanto más caro sea un bien o cuanto mayor sea el valor que yo le doy a ese bien, más ganas voy a tener de venderlo, porque me va a representar una ganancia para mí. Entonces, la relación ahí entre estas dos variables, que son el precio y la cantidad, volvemos a decirlo, es directa. Para representarlo gráficamente o de alguna manera teórica, lo que elegimos en economía son fórmulas matemáticas. Es decir, que en este comportamiento que nosotros decíamos directo o indirecto, podemos representar tanto la curva de oferta como la demanda a través de fórmulas matemáticas que las vinculen. Y eso, ustedes ya se acordarán o no, en matemáticas lo llamábamos sistema de ecuaciones. Nosotros no vamos a ver de esta forma la práctica cómo dibujar la oferta y cómo dibujar la demanda, pero sí desde la teoría sabemos esto, que a través de una fórmula matemática que nos permite trazar una recta, podemos entender el comportamiento tanto de la oferta y de la demanda, sabiendo que una va a ser una relación directa y otra va a ser una relación indirecta. Solamente a modo de ejemplo, les voy a mostrar los gráficos para que ustedes vean cómo se representan, tanto la oferta como la demanda. Por último, considerando que tanto la oferta y la demanda, como decíamos recién o hace un rato, intervienen o juegan en un mismo ámbito que es el mercado, podemos ver que esa maximización del beneficio de la que hablábamos al principio, en el gráfico se da en un solo punto, que es cuando la oferta y la demanda se igualan. ¿Qué quiere decir que se igualan? Que para un precio, la cantidad que yo como empresa o como oferente estoy dispuesto a vender es la misma que la que los consumidores o compradores están dispuestos a adquirir. Entonces, todo lo que se produzca en ese punto de equilibrio que se llama, se va a vender. Le queda margen a los productores y los consumidores ven satisfechas todas sus necesidades, a un precio que es razonable para las dos partes. ¿Quiere decir que esto pasa en un solo momento en el mercado? No, porque en cualquier otro momento en el que no estemos en el precio y en la cantidad de equilibrio, el mismo sistema tiene que ser lo suficientemente eficiente para atender a ese punto de equilibrio. Y cuando no estamos en el punto de equilibrio y nos queremos acercar a él, decimos que nos movemos a lo largo de los distintos precios y cantidades hacia esa situación en la que ambos están conformes o satisfechos en sus necesidades. Esos movimientos que en la fotocopia ustedes van a encontrar como movimientos de la oferta y de la demanda son manteniendo constantes todas las otras variables que no son el precio y la cantidad. Suponemos que el ingreso no se modifica, suponemos que la tecnología no se modifica, etc. En cambio, cuando alguna de estas variables sí se modifican o se alteran, ya no estamos hablando de la misma oferta o de la misma demanda que planteamos en el inicio. Entonces vamos a decir que se desplazan. ¿Qué quiere decir esto? Que en el gráfico que veíamos hace un rato se mueve completa la curva de oferta o la curva de demanda. Entonces, la situación de equilibrio o la satisfacción de las necesidades de ambos agentes la vamos a encontrar en un nuevo punto. Y ahí
ya no vamos a estar volviendo al punto de equilibrio o a la situación inicial, sino que como alguna variable externa se modificó, vamos a tratar de buscar esta nueva situación de equilibrio en donde los oferentes y los demandantes quedan conformes o quedan satisfechas, cubiertas todas sus necesidades. Bueno, muy bien, entonces hasta acá llegamos con los contenidos introductorios de microeconomía. Ustedes en la fotocopia van a ver algunos conceptos más, pero la intención es que puedan resolver el trabajo práctico con esto que fuimos explicando en primera instancia y que después, si tenemos la posibilidad de encontrarnos o por Zoom o por alguna plataforma de esta forma, vayamos haciendo intercambio de los otros conceptos que van a encontrar en la fotocopia, pero que me interesa que podamos dialogar. Por lo tanto, lo que tendría que quedar claro es oferta, demanda, cuáles son estas variables y cómo se cruzan en un sistema de mercado o en un sistema económico simple, en donde por ahora no interviene el Estado. Cualquier cosa, como les digo siempre, pueden consultarme si no se entendió algo del video, del trabajo práctico o de la fotocopia, y vamos intercambiando dudas y comentarios. Espero que se cuiden, que estén bien y nos vemos, si Dios quiere, dentro de 15 días o en algún encuentro por Zoom. Un abrazo grande.